Durante la década de 1960, Estados Unidos vivía momentos que cambiarían el curso de la historia. La crisis de los misiles en Cuba, que acercaba al mundo al borde de la guerra nuclear. Martin Luther King encabezaba la lucha por los derechos civiles en un país totalmente dividido, y el programa espacial Apolo prometía llevar al hombre a la luna. Pero en medio de estos grandes eventos, algo más estaba sucediendo en silencio, algo que pasaría desapercibido para la mayoría: la primera abducción ovni documentada. Quédate hasta el final de este video para descubrir por qué este caso fue un parteaguas en la historia de los encuentros extraterrestres. Era la noche del 19 de septiembre de 1961. Betty y Barney Hill, tras unas tranquilas vacaciones en Canadá, regresaban a su hogar en Portsmouth, New Hampshire, recorriendo la solitaria Ruta 3. Con ellos viajaba su perrita, Delcy, en un Chevrolet Bel Air del 1957. Ninguno de los dos había mostrado interés por los ovnis antes de esa noche. Habían oído hablar sobre incidentes como el de Roswell, por ejemplo, pero consideraban tales historias como parte del folclore moderno, y su atención estaba enfocada en causas más terrenales. Eran un matrimonio interracial, involucrado profundamente en los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos, especialmente en la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Barney, además, había sido recientemente nombrado miembro de la Comisión de Derechos Civiles en Estados Unidos. Ambos, figuras respetadas en su comunidad, veían en sus vacaciones una oportunidad para desconectar de su arduo trabajo. Cerca del pequeño pueblo de Groverton, algo inesperado les llamó la atención. Un punto luminoso apareció en el cielo nocturno. Aunque al principio lo confundieron con una estrella fugaz, pronto notaron que su movimiento no seguía las reglas naturales. Se elevaba en lugar de descender, y parecía flotar cerca de la luna, que en ese momento estaba en fase creciente. Betty, siempre curiosa, sugirió que tal vez se trataba de uno de los satélites artificiales que recientemente habían comenzado a poblar el espacio. Sin embargo, la naturaleza errática del objeto empezó a levantar sospechas y le pidió a Barney que detuviera el auto para observarlo un poco mejor. Equipados con unos prismáticos que Betty había comprado recientemente y una pistola que Barney solía llevar por precaución, ambos descendieron del vehículo. El silencio en la carretera y la oscuridad que envolvía el paisaje contrastaban con la misteriosa luz que se movía en el cielo. El objeto no solo brillaba, sino que emitía destellos en una variedad de colores, algo que ningún satélite o avión podía hacer. A medida que avanzaban, el objeto parecía acompañarlos, ocultándose tras las montañas y reapareciendo de forma inquietante, cada vez más cerca. El miedo comenzó a apoderarse de ellos cuando, al acercarse a Indian Head, el objeto descendió hasta quedarse suspendido apenas a 25 metros por encima del auto. Emitió una luz que era cegadora. Barney, paralizado por el pánico, observó a través de los prismáticos la extraña nave. Era un disco metálico que tenía ventanillas, a través de las cuales distinguió entre 8 y 11 figuras humanoides que lo observaban con mucha intensidad. De alguna forma, uno de ellos les transmitió una orden clara, aunque no a través de un medio verbal: quédate donde estás y seguí mirando. El poder telepático de estos seres era innegable, y Barney sintió una mezcla de asombro y terror. Al darse cuenta de que algo mucho más allá de su comprensión estaba ocurriendo, Barney gritó: «¡Nos van a capturar!». En ese momento, una serie de extraños sonidos mecánicos, acompañados de vibraciones, resonaron en el vehículo, mientras el objeto se mantenía sobre ellos como una sombra ineludible. Luego, todo se desvaneció. La pareja no pudo recordar nada hasta que se encontraron de nuevo en su hogar. A lo largo de los siguientes días, tanto Betty como Barney comenzaron a mostrar comportamientos erráticos. Tenían la necesidad constante de ducharse, como si intentaran limpiar algo más que suciedad de sus cuerpos. Betty, especialmente, se despertaba cada noche atormentada por pesadillas indescriptibles, algo que les había ocurrido, pero sus mentes no le permitían recordar los detalles. 3 días después del incidente, Betty contactó a la base aérea para informar sobre el extraño encuentro. Sin embargo, las autoridades no tomaron su testimonio en serio, y el incidente fue catalogado como una posible confusión con el planeta Júpiter. No fue hasta que años después, en 1964, que ambos serían sometidos a sesiones de hipnosis regresiva, bajo la guía del Dr. Benjamin Simon, un renombrado neurólogo especializado en traumas y amnesia. Fue en esas sesiones donde la verdad, o al menos una versión más completa de ella, salió a la luz. Bajo hipnosis,
tanto Betty como Barney empezaron a relatar una experiencia que había quedado borrada de su memoria consciente. Según ambos, fueron secuestrados por ocupantes de una nave. Los extraterrestres, que medían alrededor de 1,5 metros, tenían una piel grisácea y grandes ojos negros en rostros en forma de pera invertida. Los Hill describieron cómo fueron sometidos a una serie de experimentos médicos, como si los alienígenas estuvieran realizando estudios biológicos sobre ellos. Durante las sesiones de hipnosis, Barney Hill experimentó un terror que iba mucho más allá de lo que recordaba en su vida cotidiana. El psiquiatra Simon, quien lo sometió a esta hipnosis regresiva, grabó la voz de Barney en un estado de terror absoluto, sollozando, jadeando y perdiendo el control como un niño asustado, enfrentando su peor pesadilla. A pesar de ser un veterano de la Segunda Guerra Mundial, un hombre corpulento y un coeficiente intelectual de 140, Barney se quebró totalmente y rompió en llanto al revivir lo sucedido aquella noche. Barney recordó haber visto a los seres humanoides, los cuales se acercaban a ellos, y los describió con detalles precisos. En un momento, sollozó al recordar cómo la nave descendía hacia él, diciendo: «Dios, ¿qué es? Dios, tengo miedo». Su terror no solo parecía surgir del encuentro con lo desconocido, sino también de las luchas internas que vivía como hombre de color en un país profundamente marcado por la segregación racial. Para agregar un elemento más a esta historia, Bowman, un experto historiador, en una entrevista habló sobre este suceso y subrayó cómo ese temor a la persecución racial influyó en su reacción durante las sesiones de hipnosis. Ambos Hill recordaron bajo hipnosis cómo fueron obligados a ingresar a la nave y fueron sometidos a pruebas físicas. Según Barney, los extraterrestres utilizaban algún tipo de control telepático para poder inmovilizarlo y también calmarlo mientras realizaban sus exámenes. Betty, por su parte, detalló que los alienígenas también se comunicaban telepáticamente y que en algún punto del proceso, el líder del grupo les habló en inglés. El líder le mostró un mapa estelar, el cual Betty graficó en una de estas sesiones, y tiempo después sería identificado como el sistema Zeta Reticuli, situado a 39 años luz de la Tierra. La experiencia dejó cicatrices profundas en la psique de ambos. Tras las sesiones de hipnosis, sus recuerdos de la abducción comenzaron a llenar los vacíos que sus mentes habían bloqueado. Los alienígenas, según ambos relataron, les habían sometido a una especie de reprogramación mental, diseñada para borrar las memorias de lo sucedido. Este proceso no solo los marcó físicamente, sino que los afectó profundamente en el plano emocional y psicológico. La revelación pública del caso, en 1965, desató la ola de especulación mediática y se convirtió en un punto de referencia crucial para la comunidad ufológica, inspirando libros, documentales e incluso una película en 1975. Aunque la vida de Betty y Barney Hill nunca volvió a ser la misma, su legado perduró como uno de los casos más enigmáticos en la historia de la ufología. Su historia marcó un antes y un después en cómo la humanidad percibe los encuentros con lo desconocido. Antes de su relato, estos encuentros solían ser descritos como experiencias generalmente pacíficas, como el noble visitante alienígena en la película de 1951, El día que la Tierra se detuvo. Sin embargo, el testimonio de los Hill introdujo un cambio radical, elementos de horror nunca antes asociados con esos encuentros, como alienígenas de piel gris, cabezas desproporcionadas, ojos negros sin emociones, lagunas en la memoria y exámenes médicos forzados. Estos detalles no solo redefinieron el fenómeno ovni, sino que se convirtieron en los pilares narrativos de la cultura popular, influyendo en la inquietante atmósfera de películas como Encuentros cercanos del tercer tipo y el misterio en series como Los expedientes secretos X. Con el paso del tiempo, la historia de Betty y Barney Hill fue objeto del escepticismo y fascinación a partes iguales. La participación de la Fuerza Aérea y el posterior interés del Proyecto Azul en el caso, sumado a las detalladas descripciones bajo hipnosis, alimentaron tanto teorías conspirativas como investigaciones serias sobre el fenómeno ovni. Incluso hoy, el incidente continúa siendo estudiado como una pieza clave en el fenómeno de las abducciones extraterrestres. Si te ha intrigado esta historia y querés descubrir más casos sorprendentes, te invito a suscribirte al canal y a darle me gusta. Es gratis y de esa forma me ayudarías a llegar a más amantes de lo extraordinario. Y ahora déjame preguntarte, ¿conocías el caso de Betty y Barney Hill? ¿Qué opinas de este evento? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por tu tiempo y por ver el video. Hasta la próxima. Un saludo.